de los medios del Estado y de todas las situaciones, hechos, fenómenos, problemas. ¿Pero qué encontramos en la realidad peruana? Podemos decir que en la realidad peruana encontramos los grandes problemas, pero también las grandes soluciones, donde el ser humano es autor, agente y actor. Aparte, la realidad. ¿Por qué se debe estudiar la realidad peruana? ¿En qué factores? La realidad peruana se debe estudiar e investigar en 4 factores principales, que son humanos, económicos, políticos y sociales. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la población tenga el conocimiento de cuál es la situación de bienestar y seguridad y cómo proyectar una evolución económica en la sociedad. Bien, eso es lo que les puedo decir sobre realidad peruana. Ahora, macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia de manera global la economía. Analiza también el crecimiento a largo plazo, las fluctuaciones cíclicas de la producción total, el desempleo, la inflación, la oferta monetaria, el déficit presupuestario y el comercio internacional. Pero también podemos usar a la economía como útil para saber cuál es la mejor manera de influir en los objetivos políticos, como por ejemplo, hacer crecer la economía, fomentar el empleo. También cómo, y lo más importante, cómo conseguir una balanza de pagos sustentable y equilibrada. Pero bueno, para explayarnos más sobre el tema de macroeconomía, invito a pasar a mi compañero Jorge Celada, para de allí yo explicarles cuál es la importancia que tiene esta en la realidad peruana. Muchas gracias, compañera, por darme paso. A continuación voy a hablarles sobre macroeconomía según Keynes. Keynes argumentó que es un error el pensar que uno limita sus propios riesgos diversificados mucho entre empresas de las cuales uno sabe poco y no se tiene ninguna razón particular para confiar. El conocimiento de uno y su experiencia son en definitiva limitados y raramente hay, en cualquier momento dado, más de 2 o 3 empresas en las cuales siento que puedo depositar una confianza completa. El capitalismo libre de la época moderna, que Smith había anunciado, cuya victoria había sido proclamada por David Ricardo, que Marx había intentado destruir, fue transformado por Keynes con la teoría general de la ocupación, el interés, el dinero, publicada en 1936. El mundo estaba sufriendo todavía el masivo desempleo de la Gran Depresión. La desesperanza se extendía respecto a un orden económico que dejaba a tantos hombres sin trabajo. El propósito central de las teorías keynesianas ha sido crear un modelo macroeconómico que explicara la determinación de la renta y el empleo en una economía monetaria moderna. A continuación voy a hablarles sobre los modelos macroeconómicos. Un ejemplo típico es el de políticas monetarias, que en el pasado se tomaba para reducir la inflación. Se pensaba que si se reducía la oferta monetaria en un cierto nivel, el nivel de precios disminuiría aproximadamente en un nivel previsto, gracias a un modelo usado. Pero la mayor parte de las veces no era la reducción tanto como se había deseado por los responsables de la política monetaria. Este dilema entre modelos fáciles pero de poco alcance y modelos difíciles, ambiciosos pero poco manejables, es el problema de la ciencia económica, que se suele resumir en que los economistas tienen gran facilidad para explicar el pasado, pero tienen mucha dificultad para predecir lo que vendrá en el futuro. A continuación también les voy a hablar sobre una escuela que concede más importancia a ciertas variables económicas que a otras, o supone que las relaciones de esas variables económicas con el resto son de una naturaleza diferente. De ahí está la diversidad de modelos. Por ejemplo, existe el modelo ISEDM, un caso en el que supone que la demanda de dinero no depende del tipo de interés, sino solo del nivel de renta, llamado modelo clásico. Si considerara solo este modelo, y no es el caso más general, en el que la demanda de dinero depende tanto del tipo de interés como del nivel de renta, se creería que la política fiscal no podría afectar, dentro del marco sugerido por el modelo ISDM al nivel de renta. Conviene también destacar otro de los grandes modelos, el modelo de los precios rígidos o de Keynes,
A continuación le voy a pasar a mi amiga Brigitte, que va a terminar su parte de exposición. Muchas gracias. Pues bien, como les indiqué anteriormente, la macroeconomía tiene un papel muy importante en nuestra realidad peruana. ¿Pero por qué? Yo de mi parte he señalado 5 factores muy importantes por qué en sí la macroeconomía juega un papel esencial en nuestra realidad peruana. Primer factor, que la macroeconomía busca establecer críticas y recomendaciones de políticas para que las políticas monetarias y fiscales tengan un mejor efecto en la economía. También porque estudia la evolución del nivel general de los precios y sus factores determinantes. La macroeconomía analiza, por ejemplo, el problema y las causas de la inflación para definir políticas sobre cómo controlar y evitar la inflación. Asimismo, la macroeconomía analiza el fenómeno inverso, es decir, la reducción general y sostenida de los precios, llamada deflación. Trata de lograr también un nivel de pleno empleo para la población. En todo caso, reducir la tasa de desempleo al mínimo, procurando al mismo tiempo salarios altos y buenos puestos de trabajo. Otro factor es que trata de lograr la estabilidad de precios, que se entiende por estabilidad una situación en la cual los precios no suben ni bajan muy deprisa, con una tasa de inflación de casi 0%. La macroeconomía también es importante porque estudia las formas de cómo se vincula un país con los demás países del mundo, a través del comercio internacional, la inversión extranjera, el endeudamiento externo, entre otros. Por ello decimos, o mejor dicho, entonces decimos o vemos que la macroeconomía juega un papel muy importante por todo lo mencionado. Por ello, aparte, la macroeconomía vemos que se enfoca en los fenómenos que afectan las variables que indican o las variables indicadoras del nivel de vida. Por ello, y por todo lo mencionado, puedo decir que aunque la realidad económica no sea la realidad total de la realidad peruana, sí es el factor más importante y trascendental para la población en general. Pero bien, he mencionado indicadores que juegan un papel importante. Para ello voy a invitar a mi compañera Ciara para que nos explaye más de información sobre qué tan importantes son estos indicadores en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, entonces hablemos de indicadores. Comencemos con la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el incremento continuo y generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos en un periodo de tiempo linealmente largo. Comprende la pérdida
anual. Y la hiperinflación, que es mayor al 1000% la tasa anual, lo cual sí significa un grave peligro para el sistema monetario, ya que lo pone en peligro de quebrar. Aquí el dinero casi no tiene valor. Ahora veamos el comercio y las finanzas internacionales. Sabemos que el comercio es la actividad económica de intercambio de bienes y servicios con la finalidad de usar esto para consumo, la transformación o su venta. El comercio internacional es claramente el comercio entre países. Permite que cada país se especialice en producir o en exportar una variedad determinada de bienes. Por ejemplo, nuestro país es exportador neto de materias primas. No siempre el comercio internacional es bueno, o quizás no en su totalidad, ya que los países pueden ser socios, pero también a la vez competidores. Ahora doy pase a mi compañero Julio Paquilladores para que les siga hablando sobre